Soy Álvaro Obregón y nací el 19 de febrero de 1880 en Siquira, Sonora, México. Fui un militar político mexicano que participé en la Revolución Mexicana y fui presidente de México entre el 1 de diciembre de 1920 y el 30 de noviembre de 1924. Características principales del líder Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, como líder, tuvo varias características principales que lo distinguieron. Número 1. El liderazgo militar. Obregón se destacó como un líder militar durante la Revolución Mexicana. Fue estratégico, valiente y habilidoso en el campo de batalla, lo que le permitió obtener importantes victorias para el movimiento revolucionario. 2. Habilidad política. Además de su habilidad militar, Obregón también demostró ser un líder político astuto. Supo negociar y forjar alianzas con diferentes facciones revolucionarias, lo que le permitió consolidar su poder y convertirse en presidente de México. ¿Álvaro Obregón fue benéfico o perjudicial para la humanidad? La evaluación de si Álvaro Obregón fue benéfico o perjudicial para la humanidad puede ser subjetiva y depende de diferentes perspectivas, como militar y política. Obregón tuvo un papel importante en la historia de México y en la consolidación de la Revolución Mexicana. Implementó reformas agrarias y promovió la educación y la infraestructura en el país. Sin embargo, también se le atribuyen acciones controversiales, como la represión de movimientos a campesinos y obreros durante su presencia. Además, su gobierno fue criticado por su manejo de la economía y por la corrupción en su administración. Características generales y contexto de la época en la que vivió Álvaro Obregón. Álvaro Obregón vivió en una época de gran importancia histórica para México. A continuación te mencionaremos algunas características generales y el contexto de la época en la que vivió. Álvaro Obregón vivió la Revolución Mexicana y fue una figura prominente durante la Revolución, un conflicto armado que tuvo lugar entre 1910 y 1920. La revolución buscaba derrocar al dictador Porfirio Díaz y establecer un gobierno más justo y democrático en México. 2. La posrevolución. Después de la Revolución Mexicana se inició una etapa de periodo conocido como posrevolución. Durante este tiempo se realizaron importantes reformas políticas, sociales y económicas en el país. Y fallecí un 17 de julio de 1928 en San Ángel, México. Fui asesinado en el restaurante La Bombilla, en la Ciudad de México. Mi muerte fue el resultado de un magnicidio perpetrado por José de León Toral. 4. Nacionalismo y defensa de los intereses mexicanos. Obregón era un ferviente defensor de los intereses de México. Buscó fortalecer la soberanía nacional y proteger los recursos del país, especialmente frente a las compañías extranjeras. 3. Consolidación del poder. Álvaro Obregón jugó un papel crucial en la consolidación del poder. Después de la Revolución fue presidente de México de 1920 a 1924 y trabajó para estabilizar el país y promover reformas en áreas como la educación, la tierra y la infraestructura. 5. Movimiento obrero y campesino. La época de Obregón también estuvo marcada por el surgimiento y la lucha de los movimientos obreros y campesinos. Estos grupos buscando mejores condiciones laborales, derechos y la redistribución de las tierras. 6. Reconstrucción y modernización de México. Después de la Revolución, México se encontraba en un estado de reconstrucción y se buscaba modernizar el país en diferentes aspectos como la educación, la infraestructura y la economía. Y estas son algunas de las características generales y el contexto de la época en la que vivió Álvaro Obregón. Su vida y liderazgo estuvieron influenciados por estos acontecimientos históricos y sociales.